Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Señor, te hemos alabado y te hemos adorado, pero ahora venimos delante del reflector de tu palabra, Señor mío, y te pedimos que tú nos hables en esta noche. Señor, yo te pido que tú me ayudes a exponer tu mente, tu palabra con toda claridad, Señor mío, de tal manera que cada uno de nosotros salgamos edificados en esta noche, Señor. Te damos gracias porque sabemos que lo que tú has comenzado en nosotros, tú lo has de perfeccionar. Te damos gracias, te damos gloria y honra. Y el pueblo de Dios dice, amén. En esta noche yo quisiera compartir con ustedes algo que llevo bien en lo más profundo de mi corazón. Y está titulado, o lo he titulado, óigame bien, el poder sobrenatural de la oración cuando nosotros oramos a nuestro Dios. El poder sobrenatural de la oración a nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que estar conscientes de que si nosotros le somos fieles al Señor y buscamos su rostro, Él escucha nuestras peticiones. El poder sobrenatural. La palabra sobrenatural quiere decir lo siguiente. Quiere decir que sobrepasa o excede los términos de la naturaleza. Algo que sobrepasa o excede los términos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, encontramos cosas sobrenaturales. Por ejemplo, en el ministerio de Cristo. Su nacimiento fue un nacimiento sobrenatural. ¿Sí o no? Fue sobrenatural porque fue obra del Espíritu Santo. Caminó sobre el agua. Eso es un acto que sobrenatural, que sobrepasa o excede los términos de la naturaleza. Cuando Moisés se encuentra entre el Mar Rojo y mira, ya policías no están pagando la luz, parece, ¿eh? ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Él se paró al frente y fíjense una cosa, que esa situación la provocó Dios mismo. El Señor endureció el corazón de Faraón para que el Faraón los persiguiera, ¿o no? Porque Dios tenía un propósito. Cuando vengan tiempos difíciles a nuestras vidas, tenemos que estar en la completa seguridad que Dios está con nosotros. El Señor le dice a Moisés, porque el abrir el Mar Rojo no era problema de Moisés, era problema de Dios. El Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tenía? La vara, la palabra, la autoridad. Dios nos ha dado esa autoridad y ese poder. Y dice que cuando Él extendió la vara, el Mar Rojo se abrió. De una forma sobrenatural, Dios hizo que el viento posiblemente soplara en ambas direcciones, en direcciones opuestas, para allá y hacia acá, de tal manera que el mar se abriera. Y dice la palabra del Señor que pasaron en seco. Yo creo que no importa el problema que nosotros tengamos, hay veces que muchas veces Dios nos prueba para que nuestra fe engorde. Porque si el Señor no nos prueba, no puede haber crecimiento espiritual. Dios nos prueba para, a la postre siempre, el Señor hacernos bien. Sobrenatural.
Si usted va por un bosque y va cruzando un camino con muchos árboles y ve un pajarito en su nido cantándole alabanzas al Señor, eso es natural. Pero si en vez de ver usted el pajarito, ve una vaca en ese nido, eso es algo que sobrenatural. Porque no, natural es que esté el pajarito, no una vaca. Yo creo, mis queridos hermanos, que en los postreros días vamos a ver cosas que nunca hemos experimentado, ni aún la iglesia primitiva, mis queridos hermanos. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Quiere decir que lo que Dios tiene reservado para nosotros es algo tremendo. No importa la situación, no importa el problema que estemos experimentando, usted tiene que estar seguro que si usted le sirve al Señor y usted ha nacido de nuevo, Dios está con usted, Dios está con nosotros. Y Dios pelea siempre la batalla por nosotros. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, ¿a quién? A Dios, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Se cuenta de un joven cristiano que lo llamaron al ejército a prestar servicios. Y cuando lo llaman, la nación estaba en una guerra tremenda. Estaba en pleno conflicto bélico. Y su madre, que era una mujer piadosa, una mujer de Dios, una mujer de oración, se fue a despedirlo. Lo llevó al tren porque él iba a salir para batalla. Y le dijo: hijo mío, yo te prometo que a partir de hoy, yo todos los días por la mañana, a las 6:30 de la mañana, voy a estar clamando, intercediendo, orando por ti. Se despiden y pasa el tiempo y estando él en el campo de batalla, comenzaron las balas a pasar por encima de la trinchera donde ellos estaban, incluyendo a este joven. Y de momento cayó uno de sus compañeros, cayó herido, y cuando cayó fuera de la trinchera. Y cuando él mira, se estaba desangrando. Pero las balas estaban tan por encima de ellos que él no se arriesgó a tirarse para tratar de socorrerlo. Entonces él se acordó de su madre y miró el reloj. Eran las 6:15. La mamá le había dicho que iba a estar orando desde las 6:30 de la mañana. Él mira el reloj y cuando dan las 6:30, estando las balas por encima de ellos, este joven se tiró, confiado en la promesa que su madre le hizo. Y él se tiró, levantó al herido y lo trajo de vuelta a la trinchera. Y ni una de las balas lo tocó. Un acto sobrenatural de Dios. Amén. Dios, mis queridos hermanos, nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural. Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. No mirando el problema, sino mirando a Dios, mirando al Señor. Y cuando nosotros tenemos esa certeza, esa seguridad de que Dios está con nosotros,
algo grande tiene que pasar. Busquemos en el segundo libro. Este es el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a buscar, pero del Antiguo Testamento. El libro de los Hechos del Antiguo Testamento es el libro de Crónicas. Ahí están registradas una serie de cosas tremendas, mis queridos hermanos. Y ahí tenemos la experiencia que tuvo Josafat. Josafat quiere decir el Señor ha juzgado o Jehová es juez. Fue uno de los mejores reyes de Judá, uno de los mejores reyes, aunque cometió sus errores. Como ser humano cometió muchos errores, varios errores, entre ellos 3. Cuando tuvo riquezas y gloria y abundancia, contrajo parentesco nada más y nada menos que con Acab, el rey de Israel, esposo de la perversa reina Jezabel, para hacer ya usted sabe. 2, se unió a Acab a luchar en contra de los enemigos de Israel. ¿Saben para qué? Para congraciarse con este rey. Pero el rey, Acab, le dice, ¿sabe qué? Vístete con tus ropas reales. ¿Sabe por qué le dijo que se vistiera con las ropas reales? Porque así iba a ser más fácil blanco. Pero con todo y eso, que cometía sus errores, Dios estaba con él. Porque dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios y que buscaba a Dios de corazón. 3, hizo alianza con el rey impío Ocosías con idea de tener más riquezas. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Dios hizo naufragar todas las naves. Lo que quiero decir con esto es que hay veces que nosotros pensamos que porque cometemos errores y hacemos cosas pues por ignorancia o a sabiendas, como que Dios no nos va a escuchar, como que tenemos que ser perfectos para que Dios nos escuche. Es un concepto equivocado. Este hombre cometió estos 3 fallas, 3 errores, pero en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, vemos cómo Dios se manifestó en una forma sobrenatural. En los postreros días vamos a necesitar, mis queridos hermanos, la manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Porque las cosas se van a poner bien tremendas, bien difíciles. Pero el que tiene al Señor, nada debe de temer. Amén. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y del 1 en adelante, no voy a leerlo completo porque aquí nos dieron un tiempo limitado. ¿Hasta qué hora? Qué graciosos son esa gente. Bueno, hasta donde el Señor me lleve. Dice, pasadas estas cosas, como vimos, no era un hombre que todo lo hacía bien, cometía sus errores, como nosotros, como Elías, ¿verdad? Sujetos a pasiones. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos, versículo 2,
y dieron aviso a Josafat diciendo: Josafat, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Cuando la Biblia dice que venía una gran multitud, era que eran miles y miles y miles, porque era una poderosa confederación. ¿Cuántos de ustedes algunas veces han sentido miedo, temor? Eso es una cosa natural. Lo que Dios no quiere es que nosotros permanezcamos en ese temor. Es natural que tengamos miedo. Dice la palabra del Señor que en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El amor del Señor en nosotros. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo cuando nosotros permanecemos en ese temor o en ese miedo. Porque el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová. Dios quiere que sus siervos lo busquen. Busqué a Jehová. Y mire qué buenas noticias. Y Él me oyó. ¿Cuántos saben que Dios oye? Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Él nos libra de todos nuestros temores. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Con razón, David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado como un león, mis queridos hermanos. Aún en medio de las situaciones más difíciles de nuestras vidas, son oportunidades para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste a través de la oración, como respuesta a nuestra fidelidad y obediencia a nuestro Dios. En el libro de segundo libro de Crónicas 20:32 dice que Josafat, con todos los errores que cometió, anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Cuando nosotros hacemos algo por ignorancia, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y decirle: Señor, ¿sabes qué? Pues dije algo que no debe haber dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos delante de la presencia del Señor. Porque cuando nuestro corazón es recto en nuestras acciones, porque podemos hacer acciones buenas, pero nosotros lo vimos así, pero eso causó problemas. Dios escudriña nuestros corazones. Recuerde que cuando Pablo, en el libro de los Hechos,
dice que el Espíritu Santo habló claramente a Pablo que no fuera. Y Pablo fue. ¿Por qué? El Señor siempre estuvo con Pablo, porque Pablo tenía un deseo de predicar inmediatamente lo que él había experimentado, porque Cristo se le había manifestado en el camino y él quería darle las buenas nuevas a todos. Y él fue. Entonces él hizo algo que fue recto, aunque desobedeció la voz del Espíritu Santo. Pero el Señor escudriña nuestros corazones y el Señor sabe con qué intención nosotros hacemos las cosas. ¿Cuánto me entienden lo que estoy diciendo? El Señor sabe el por qué. Y dice, entonces él tuvo temor. Cuando estemos pasando por experiencias difíciles, cuando creemos que no hay una salida al problema que nosotros tenemos, Josafat hizo lo que Dios espera que nosotros hagamos. El versículo 3 dice, entonces Josafat tuvo temor y Josafat se humilló. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, Dios comienza a moverse de lo natural a lo sobrenatural. Pero tenemos que reconocer que somos incapaces y humillarnos delante de su presencia. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Porque cuando él se humilla, ya ese problema que se le había presentado no era de Josafat. La batalla ahora era de Dios mismo. Y contra Dios no hay nadie. No hay nadie que le pueda ganar. Él nunca ha perdido una batalla. Si nos humillamos y reconocemos que somos incapaces de resolver la situación y nos humillamos delante de la presencia del Señor, Dios se va a comenzar a mover de lo natural a lo sobrenatural. Y dijo en el versículo 6, reconoció su impotencia. Esto yo no lo puedo resolver, solamente tú lo puedes hacer. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. El nombre de Jehová nuestro Dios está en esta casa. Tóquese, usted es esa casa donde Dios habita. Ya Dios no habita en templos hechos de mano.
Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen esa seguridad de que somos el templo del Espíritu Santo? El Señor pelea la batalla por nosotros. Y dice, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, versículo 12, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, o quién sabe si en este mismo momento, estamos experimentando una situación donde parece que no hay salida? Pero déjame decirte algo, sí hay una salida, que el Señor va a abrir esa puerta, porque Dios nunca nos deja a nosotros desamparados. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. No importa el problema, las tribulaciones, el problema que sea, usted tiene que reconocer que en esa situación usted nada puede hacer. Tenemos que depender totalmente de Dios. Él dijo, sin mí, nada. ¿Qué es nada? Pues nada. Sin mí nada podéis hacer. Y aquí volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Versículo 14. Allí Dios tenía un hombre con voz de trompeta, un profeta de Dios llamado Jaasiel. Su nombre significa el Dios que todo lo sabe. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? Él sabía por el problema que estaba pasando Josafat y su pueblo. Y dice esta voz profética, dice que sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Necesitamos el ministerio profético en nuestro medio, mis queridos hermanos. Hay muchas personas que no creen, muchas iglesias que no creen en el ministerio profético. Pero Dios está restaurando el ministerio profético. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, o Jehová te dice así, no temáis. Uno de los mensajes que más predicaba nuestro Señor Jesucristo era no temáis, porque esa es una de nuestras naturalezas. Estamos inclinados a que cuando viene la situación difícil tenemos temor. No permanezcamos en ese temor. Dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Cuando el enemigo venga contra nosotros, permanezca quieto en el Señor y espere en el Señor que el Señor va a hacer. Tengo 5 minutos más. ¿Ese reloj está bien? Ok. Si no, lo echamos un poquito para atrás. No, porque se hace trampa, ¿no? Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, sino salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Voy a decir esto antes de que se me olvide. Para que el poder de Dios sobrenatural se manifieste en nuestras vidas, aquí hay unas cuantas cosas que deben estar cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor. Número 1, Josafat se humilló. 2, reconoció su impotencia delante de tal situación. 2. 3, hubo palabra profética. 3. 4, adoraron a Dios en medio de la situación. Cuando nosotros tenemos un espíritu de adoración y adoramos al Señor aún en medio de los problemas, eso mueve el corazón de Dios. Dios se mueve de lo natural a lo sobrenatural. Y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar. Ahí tiene otro ingrediente para que el poder de Dios se manifieste en una forma sobrenatural. La alabanza es poderosa, mis queridos hermanos. Y como el enemigo allá cuando fue creado era el ministerio de la alabanza, él sabe el poder que hay en la alabanza y él no quiere que nosotros alabemos. Porque cuando alabamos a Dios, las murallas y los problemas se caen. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué aprendemos en esta noche? ¿Qué aprendemos en esta noche? Que Dios tiene poder y control sobre todas las personas y todas las circunstancias. El pueblo sin Dios no tiene poder alguno. Las promesas de Dios son un seguro fundamento de la fe. Por eso viene esa palabra profética en medio de la situación y en medio del pueblo. La presencia activa de Dios entre su pueblo significa liberación y victoria. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Dios, mis queridos hermanos, otra cosa que quiero decir. Podemos entender qué significa cuando alguno se pone delante de Dios en oración. Que Dios actúa poderosamente cuando dejamos que Él asuma el problema como que la guerra es de Él.
Voy a terminar con esto. Cuando nosotros tomamos la iglesia Visión del Valle, donde nosotros nos convertimos, la iglesia había comprado la casa de al lado, hicieron un nursery. Y eso fue un error que se cometió. Y las deudas eran una cosa alarmante, más se le deba dinero a muchas personas de la congregación que habían prestado el dinero para comprar la casa. Y eran tiempos difíciles para el negocio de bienes y raíces, porque no había movimiento, ni se vendía, ni se compraba, ni se compraba, ni se vendía. Entonces pusimos la única solución, la alternativa era, le buscamos el rostro del Señor. Señor, mira esta situación, eran las deudas de esta iglesia. Te pedimos, Señor, nosotros no podemos, solamente la intervención tuya sobrenatural puede resolver este problema. Nadie compraba, nadie vendía. Daisy me decía, mi querida esposa me decía, pero Robert, ¿cómo te puedes acostar tan tranquilamente con esta situación de vida? Yo le dije, ¿sabes qué? Que el problema no es mío. El problema es que lo tiene que resolver Dios mismo. Y seguimos ayunando, orando. Y un día llegó un pastor, el pastor Lawrence, y dice, me dicen que usted está vendiendo la iglesia. Entonces, el problema aquí era que si nosotros íbamos a vender, teníamos que vender la iglesia y el nursery. No podíamos venderlo por separado. Dice, no se preocupe. Yo quiero comprar la iglesia y el nursery. Ahí sí que por poco me tumba ahí. Yo dije, Señor mío. Ese siervo de Dios, Dios mismo lo trajo. Fue un acto sobrenatural de Dios, porque no se compraba no había movimiento. Esa era una situación que teníamos que esperar en Dios, que Dios resolviera ese problema. Nosotros clamamos al Señor y Dios abrió las puertas y trajo. Y pudimos vender y pagamos hasta el último centavo que la iglesia debía. Lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros esta noche es que no hay problema, situación difícil en tu vida que el Señor no pueda resolver. Amén. Clama al Señor, humíllate delante de la presencia del Señor. Reconócelo que tú sin Él nada puedes hacer. Amén. Y Dios va a abrir las puertas y veremos el rostro del Señor y veremos la gloria del Señor en nuestra vida. Que Dios nos lo bendiga y Dios lo guarde.